Muy buenas a todos, ¿cómo están? El día de hoy, mi grupo y yo vamos a hablar acerca de la fotorrespiración, su concepto, proceso, importancia y lugar en la célula. Mi grupo está conformado por Araceli Mera, Ashley Villasís y Sergio López, y mi persona, Mirka Rodríguez. Empezaré hablando acerca de la introducción a la fotorrespiración, o sea, su concepto. La fotorrespiración. ¿Qué es la fotorrespiración? La fotorrespiración es un proceso metabólico que ocurre en muchas plantas y que influye de una manera significativa en la eficiencia de la fotosíntesis. Para comprenderla, primero debemos recordar que la enzima principal encargada de fijar el dióxido de carbono durante la fotosíntesis es la RuBisCO, una de las proteínas más abundantes del planeta. Su función ideal es catalizar la unión del CO2 con una molécula llamada ribosa, 1,5 bisfosfato, para iniciar el ciclo de Calvin y producir azúcares. Sin embargo, esta enzima tiene una característica particular. Además de fijar el CO2, también puede fijar oxígeno, especialmente cuando las condiciones ambientales no son favorables. Cuando la RuBisCO fija oxígeno en lugar de dióxido de carbono, se desencadenan las condiciones ambientales no son favorables. Cuando la RuBisCO fija oxígeno en lugar de dióxido de carbono, se desencadena la fotorrespiración. Este proceso recibe ese nombre porque, a diferencia de la respiración celular clásica, ocurre en presencia de luz y está estrechamente ligada a la fotosíntesis. La fotorrespiración provoca que la planta consuma energía y libere CO2, pero sin producir glucosa ni otros azúcares útiles. Es decir, desde el punto de vista energético, se considera un proceso desventajoso ya que reduce la productividad de la planta. La fotorrespiración ocurre principalmente cuando existe una alta concentración de oxígeno dentro de la hoja y una baja concentración de CO2. Esto suele suceder en condiciones de altas temperaturas, estrés hídrico o cuando las estomas se cierran para evitar la pérdida de agua. En estas situaciones, el CO2 disponible disminuye, el oxígeno se acumula y la RuBisCO se ve forzada a actuar como una oxigenasa en vez de oxilasa. Este proceso no ocurre en un solo lugar, sino que involucra a 3 organelos celulares: el cloroplasto, el peroxisoma y la mitocondria. La molécula organizada de la acción de la RuBisCO al fijar oxígeno es tóxica y debe ser procesada en una serie de reacciones que consumen energía. Finalmente, parte del carbono que la planta había fijado previamente en la fotosíntesis se pierde como CO2. No todas las plantas son afectadas por la fotorrespiración de la misma manera. Las plantas C3, que representan la mayoría de las especies, son las más vulnerables. En cambio, las plantas C4 y las CAM han desarrollado mecanismos especiales para aumentar la concentración de CO2 cerca del RuBisCO y así reducir o evitar este proceso. En conclusión, la fotorrespiración es un fenómeno inevitable en muchas plantas, pero también es un recordatorio de que la vida vegetal debe adaptarse constantemente a su entorno para sobrevivir y optimizar sus recursos. Hola, yo voy a hablar sobre lo que es el proceso paso a paso de la fotorrespiración. El inicio en el cloroplasto, la enzima RuBisCO fija el oxígeno en lugar del dióxido de carbono. Como resultado, se forman los fosfogliceratos que sí entran en el ciclo de Calvin y los fosfoglicolatos que no sirve para el ciclo y debe reciclarse. En la conversión en el cloroplasto, el fosfoglicolato se desfosforila y se convierte en glicolato. El glicolato sale del cloroplasto y se dirige al peroxisoma. En el procesamiento en el peroxisoma, el glicolato se oxida para formar glicolato, glioxilato y glicina. Durante esta reacción se produce
el peróxido de hidrógeno, que debe ser eliminado por enzimas catalasa. En la conversión en la mitocondria, la glicina entra en la mitocondria y se convierte en serina. De regreso al cloroplasto, la serina se transforma en glicerato. El glicerato regresa al cloroplasto y se fosforila para reincorporarse al ciclo de Calvin. Todo este proceso consume ATP y el poder reductor. Como resultado final se da la pérdida de carbono por reincorporarse al ciclo de Calvin. Todo este proceso consume ATP y el poder reductor. Como resultado final se da la pérdida de carbono por el CO2 liberado, el consumo de energía y menor producción de azúcares. Yo les voy a hablar sobre la importancia de la fotorrespiración. En la fotorrespiración tenemos las importancias negativas y las importancias positivas. En las importancias negativas se considera desfavorable por varios motivos, que tenemos como que disminuye la eficiencia de la fotosíntesis, que consume energía ATP y la desperdicia el carbono porque se libera el CO2 en vez de fijarlo. También reduce el crecimiento y la productividad. La planta produce menos glucosa. También se retrasa en el crecimiento vegetal. Y también disminuye el rendimiento de los cultivos, que tenemos como la soya, el trigo, el arroz. En la importancia positiva, tenemos que protege la planta del exceso de energía, como una válvula de escape, que evita que se acumulen los electrones. También evita daños por estrés térmico, que tenemos como ejemplo que en un día muy caluroso o con luz intensa ayuda a la fotosíntesis a que no se sobrecargue. También reduce el estrés oxidativo. Participa en la síntesis de aminoácidos, que contribuye a formar glicina y serina, esenciales para la proteína y el metabolismo. Gracias. Les voy a hablar sobre lo que lugar en las células. ¿Dónde ocurre la fotorrespiración dentro de las células? La fotorrespiración es un proceso multiorganelar, es decir, ocurre en varios organelos de las células vegetales. En este caso, pues el cloroplasto. Aquí inicia el proceso de enzimas rubísticos, fijas el oxígeno en el lugar del CO2. Se forman el glicolato, que luego es enviado a otros órganos. La peroxisoma, en este caso pues recibe el que es el glicolato desde el cloroplasto. Lo convierte en glicina mediante reacciones de oxidación. La mitocondria, en este caso la glicina, se transforma en serina y en este paso se libera lo que es el CO2, lo que hace que la fotorrespiración sea poco eficiente para la planta. Para la célula, la fotorrespiración no ocurre en un solo orgánulo, sino en tres, por eso se llama ruta de fotorrespiratoria C2. Cloroplasto, el rubístico se une al O2 en lugar del CO2. En vez de formar dos moléculas de 3-fosfoglicerato, como la fotosíntesis normal produce una molécula de 3-fosfoglicerato, como la fotosíntesis normal produce una molécula de 3-fosfoglicerato, que en su abreviación es 3-PGA, y una molécula de fosfoglicolato. El fosfoglicolato se transforma en glicolato, que es enviado al peroxisoma. Aquí nace el compuesto problemático del glicolato, la peroxisoma. El glicolato entra desde el cloroplasto, se oxida a glicoxilato, liberando el H2O, que es el peróxido de hidrógeno, que este es tóxico y debe degradarse. Luego se convierte en glicina y aminoácido sencillo. En la mitocondria pues tenemos lo que es recibe la glicina del peroxisoma en una reacción desde que participan dos moléculas de glicina. Se forma una molécula de serina, que es el CO2, que es liberado, y NH3, que es el amoníaco. Su rol de clave es que aquí la pérdida del CO2
hace que la fotorrespiración sea un proceso no productivo. De regreso, el peroxisoma y el cloroplasto, después de la formación de serina, esta vuelve al peroxisoma y luego al cloroplasto, donde se regenera lo que es el compuesto utilizable en el ciclo de Calvin. Es decir, en esta parte el carbono se recupera, pero no del todo. Gracias. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos. Damos por culminada, en este caso lo que es nuestra presentación con el tema de la fotorrespiración. Muchas gracias.